Este capítulo que iniciamos lo podemos denominar el vínculo de apego del amor humano. En el amor humano se establecen dos estadios que además generalmente son etapas sucesivas: el enamoramiento y el amor que crea familia. Vamos a ver hoy el cerebro enamorado. El cerebro enamorado, o sea, el conjunto de estructuras que procesan el amor de enamoramiento, es una red muy concreta dentro de todo el mundo de los afectos humanos, ¿no?, que vimos en la sesión anterior. Y tiene siempre células que se activan, todos los vínculos se establecen así, y células que se silencian. Y por eso actúan siempre como una doble vía. Por una parte hay una liberación de hormonas, la dopamina, que se denomina generalmente la hormona de la felicidad, y la oxitocina, que es la hormona de la confianza. Entonces, por una parte, al ver a la persona, estar con la persona, oír a la persona amada, ¿no?, fundamentalmente ver, porque nosotros no podemos medir los amores. Lo que hacemos es medir las emociones que generan al ver a esa persona en concreto, ¿no? Es ese tipo de emoción que es fácil de detectar. Entonces, lo que se vio es que al ver el rostro de la persona, una persona muy enamorada de la persona que ama, pues en contraste con otras personas conocidas, familiares, de las mismas características de esa persona, pues se activa todo el sistema de recompensa. Le llamamos sistema de recompensa aquello que nos produce una emoción positiva, ¿no? Entonces eso se procesa en el sistema de recompensa. Y por otra parte, la otra vía es desbloquear las desconfianzas, es decir, hay una capacidad de inhibir todos aquellos procesos que nos llevan a un juicio negativo o a una sospecha, eso se silencia precisamente porque al ver a la persona se segrega la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la confianza, y rompe las desconfianzas que pueda haber, ¿no? De tal forma que el dicho popular de que el amor es ciego, pues es real. Es decir, que sobre todo en las mujeres lo que significa es que silencia el enjuiciamiento hacia la otra persona, ¿no? Porque ese amor, como todos los amores, tiende a confundir, a unir, a fundir, ¿no?, el yo y el otro, y por tanto tiende a una distancia cero. En tercer lugar, el enamoramiento, como el amor que crea familia, que veremos en el siguiente capítulo, tiene un componente erótico, un componente siempre puesto que son amores que tienden a la transmisión de la vida y por tanto a la unión corporal. Entonces, los distintos, la vista, el gusto, el olfato, lo que sea, ¿no?, es decir, los distintos, la información sensorial, que no me sale la palabra, une primero con los sentimientos y después puede haber una excitación corporal, ¿no? Las personas a las que queremos, o las personas que están enamoradas, ¿no?, pues todo lo que es la voz, el rostro, junto, por supuesto, a las virtudes, el intelecto, es decir, todo lo corporal y espiritual de esa persona, describen esa persona, y por tanto realmente el enamoramiento tiene que tender
naturalmente hacia un conocimiento del otro, puesto que en definitiva es un modo de llegar a saber si con esa persona es con la que quiero vivir y formar una familia, ¿no? Siempre este vínculo de los enamorados es emocional y dispara los circuitos de la recompensa, de tal forma que incluso en los primeros estadios donde hay pues un embelesamiento en cierto sentido, pues la persona está en la otra, ¿no? Enamorado. Entonces se crea una cierta adicción, lo mismo que lo hace una droga, ¿no? Ese sentimiento extasiado de estar juntos, un anhelo constante de una cierta dependencia mutua que tiene su síndrome de abstinencia. Ese estado es emocional, un apasionamiento y una excitación. Eso tiene fecha de caducidad. La euforia inicial tiene que ir dando paso al amor comprometido, porque es una prueba para ver si con esa persona quiero y puedo establecer una familia, conseguir una familia, ¿no? Ahí entonces, junto a las emociones positivas, lógicamente, pues hay confianza, hay ternura, es decir, vamos conociendo a la otra persona. Hay un proverbio muy simpático de la sabiduría popular que dice: si estás muy enamorado, no te cases todavía. Si no se alcanza el conocimiento de esa persona, un conocimiento profundo, no solamente su belleza o su algo más físico exclusivamente, ¿no? Pues se paga caro, ¿no? Si eso no se alcanza, porque esas emociones que despiertan el erotismo, eso no exige esfuerzo, se despierta muy pronto, y si se da una satisfacción a ese erotismo, a esa tendencia, pues estamos solo en el terreno de las emociones, de los sentimientos, del placer, mientras no haya un conocimiento real del otro. Justo las neurociencias han podido ver que es muy distinto en el cerebro, que se procesa de forma muy distinta y en sitios separados, el que me guste una persona, el que quiera una persona, ¿no? Y esto se debió se marcó por primera vez en un estudio donde se analizaron qué pasa en el cerebro de una serie de chinos muy enamorados, unos que tenían una cultura clásica y otros que tenían una cultura más occidentalizada, ¿no? La cultura clásica son los padres los que contratan el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando estos muy enamorados tienen una cultura tradicional, son capaces de sopesar mucho la diferencia entre que le guste o no y el querer a esa persona. Sin embargo, los que están más occidentalizados, pues se quedan más en el gustar. Y luego el querer viene después, y entonces eso hace también que sea más fácil que equivocarse, ¿no? Un occidental que unas personas en que se basa en una armonía que buscan los padres entre esas personas. No estoy defendiendo el matrimonio concertado, ¿eh? Ha servido para diferenciar, viendo en el cerebro qué pasa en un caso y en otro, y los chinos, los occidentales, los orientales en este sentido, sopesan mucho más las cosas positivas y negativas de la persona que se les presenta como para contraer matrimonio, y conocen más a la persona, y cuando la aceptan, pues eso es mucho más sólido que simplemente la emoción de que me gusta esta persona, ¿no?
nos preguntamos por último si el enamoramiento es igual en un hombre que en una mujer. Y realmente la respuesta es que los cerebros están ajustados para trabajar con hormonas diferentes. En la mujer, con la mirada o el tacto, libera la oxitocina y hace que, a su vez, pues quita el enjuiciamiento, por lo cual también en los celos se nota que siente inseguridad por esa diferencia, esa pérdida de cariño, y incluso es capaz de no violentamente, pero sí con violencia psicológica, de castigar al otro, ¿no? Los hombres necesitan, además de la oxitocina, la vasopresina, que es la hormona de las energías masculinas, y los celos les hacen enormemente agresivos, y también bueno, pues en ese amor buscan también más el componente erótico, pues porque tienen esa liberación de vasopresina. Bien, como hemos dicho, la finalidad última del enamoramiento, de esa relación, es prepararse para conocer a la persona y ver si con esa persona se es capaz de formar una familia. Todo esto, el emotivismo actual, hace muy difícil pues una relación que va hacia el conocimiento de la persona con esa intención. Hoy hay que explicar lo que es evidente.